¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy con entrevista, un invitado especial y un libro que no se pueden perder. No cambien de emisora, vamos ya. Vamos a ir ya con la entrevista. Aquellos que nos estén viendo a través de YouTube ya ven a mi invitado a mi izquierda, pero para quienes están por la radio les voy a mantener con el suspense todavía un poquito, porque tenemos que dar una recomendación. Ya lo saben que todos estos días estamos pidiéndoles a ustedes que bichen, como se suele decir, o brujuleen, o busquen, o se informen de qué es Cibislen. Sobre todo, todos aquellos que quieran sacarle un rendimiento extra a su dinero y que quieran hacerlo además exponiéndose al mercado inmobiliario, pero sin necesidad de comprarse una casa, reformarla para venderla o bien para ponerla en alquiler, con los problemas que estamos viendo en nuestro país precisamente asociados al alquiler. No, ustedes pueden invertir en el mercado inmobiliario, pueden invertir en residencial desde 250 euros a través de una compañía como es Cibislen, que ¿qué hace? Pues busca promotores que estén desarrollando viviendas residenciales en zonas muy estudiadas y muy buscadas. En ese momento el promotor inmobiliario acude a Cibislen y Cibislen busca financiación, como es usted. ¿Y qué tiene a cambio? Bueno, pues en un proceso de entre 15 y 20 meses va a obtener usted entre un 10 y un 13% de rentabilidad. Así de sencillo y así de fácil. Insisto, para enterarse muy bien de cómo funciona esto del crowdlending inmobiliario, que es lo que practica Cibislen, pueden entrar en su página web y darse cuenta de cómo operan, entre otras cosas, esas rentabilidades y también las garantías hipotecarias que están detrás de esas inversiones. Con lo cual, una empresa que lleva ya muchos años funcionando con unas rentabilidades muy buenas y además un ratio de repetición de inversores de entre el 67 y el 70% en estos momentos. Si quieren exponerse al mercado inmobiliario, no lo duden. Echen un vistazo a Cibislen, ya verán cómo les gusta el proyecto. Y ahora sí que sí, nos vamos a la entrevista. Bueno, y hoy me acompaña en la mesa de Con Ánimo de Lucro Adrián Bernabeu. Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Luis Fer. No, gracias a ti por querer venir, gracias a ti además por querer venir aquí además a compartir largo y tendido todo el programa de Con Ánimo de Lucro en estos formatos especiales que ya saben que nos gustan tanto de parar un poco, dejar no de lado, pero sí a un costado la actualidad diaria, estos programas de actualidad que hacemos y sentarnos reposadamente para poder charlar largo y tendido pues, con un personaje como es Adrián Bernabeu, que es, lo vamos a decir para aquellos que todavía no te conozcan, especialista en medios de pago, Bitcoin y blockchain. Además, eres especialista en criptoeconomía, que es das esa asignatura en la Universidad Miguel de Cervantes, das charlas por todo el mundo, seminarios. Eres un evangelizas sobre el Bitcoin. ¿Es lo que haces? Bueno, hay personas que lo ven así. El otro día salí en Radio Televisión Española y me pusieron apóstol de Bitcoin. El apóstol de Bitcoin. Pero bueno, al final, igual que hay muchas cadenas como esta que tratan de promover la libertad, ¿no? O las ideas de la libertad, para mí Bitcoin es también una herramienta, efectivamente, para poner en práctica la libertad, digamos. Entonces, en ese caso, como se desconoce mucho sobre este ámbito, pues me gusta poner los puntos sobre las íes y diferenciar algunos malos entendidos. ¿Sí? Claro, porque lo que a lo mejor mucha gente no sabe o no se imagina es que detrás de un experto en Bitcoin, hoy estamos aquí, la excusa para poder traer a Adrián, es que tienen ustedes en librerías Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable, bueno, pues escrito por Adrián Bernabeu, prologado por Íñigo Molero y editado por Deusto, ya saben, la editorial de habla hispana que más se preocupa por asuntos que aquí en Con Ánimo de Lucro tratamos todos los días, por temas de economía liberal y de ideas de la libertad. Bueno, pues la obra de referencia sobre el dinero, la propiedad y el valor detrás del Bitcoin en la nueva era. Estamos hablando de Bitcoin, pareciera que estamos delante de un hombre joven que ha desarrollado una teoría sobre el Bitcoin y que especula todos los días en los mercados sobre Bitcoin. Pero
estamos muy lejos de esa definición. Adrián, si se caracteriza por algo, es porque ha sido y es un experto estudioso de algo que nos convierte a nosotros en ser humano, que es la utilización de la moneda a lo largo de la historia como medio de intercambio y como medio civilizador. Y toda esa historia de la moneda, del dinero, de los intercambios, llega ahora, digamos, a un cenit con el Bitcoin, ¿no? Un poco esto es lo que desarrollas, la idea que desarrollas en el libro. Sí, y además también meto mucho argumentación sobre el concepto de propiedad. Es verdad que hay una diferenciación entre lo que entendemos como moneda, que básicamente es un instrumento para mediar, para intercambiar valor, y el dinero yo lo trato de bajar a tierra en el libro como un concepto que no es blanco o negro, no es esto es dinero y esto no es dinero, sino es una escala de grises a lo que podríamos entender como grados de dinerabilidad. Es decir, todo lo que existe, todo lo que hay, tiene mejor o peor grado de dinerabilidad según sus características, esas características que hemos ido descubriendo de forma orgánica pues en los últimos siglos, como pueden ser la transportabilidad, la durabilidad, la escasez que tiene un artículo, un producto, un material, todo lo que conocemos, y dependiendo de esas características, cuanto mejor lo cumplan o peor lo cumplan, mayor grado de dinerabilidad y mejor cumple como dinero bueno o como medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Correcto. Entonces, ¿qué tendríamos que entender, Adrián, por bitcoinismo? ¿Qué es esto del bitcoinismo? Que es el título de tu libro y el título de tu podcast, por cierto, también. Sí. Todos aquellos que no busquen bitcoinismo, Adrián Bernabeu, y ahí tienen un podcast de referencia para conocer todo este tipo de temas. A lo largo de la historia hemos tenido muchos momentums que han venido definidos por un hito histórico. Pues desde el descubrimiento del fuego, la imprenta con Gutenberg o Internet, ¿no? Ha creado una nueva era, digamos, gracias a ese hito histórico. Y también muy relacionado con la propiedad, por ejemplo, en la época medieval del feudalismo, ¿no? Teníamos un momentum en el que el rey feudal era quien tenía toda esa propiedad y los demás, los campesinos, pues tenían simplemente el uso de esa propiedad, y entonces eso marca una era histórica a nivel social, a nivel económico, a nivel, pues todo lo que conlleva esa era, ¿no? Pues bitcoinismo es esa era histórica en el que Bitcoin marca ese hito, ese antes y después de una nueva era, y gracias a esas cualidades, virtudes de Bitcoin, pues estamos viendo cómo a nivel social cambiamos y empiezan diferentes incentivos políticos, económicos y sociales. ¿Por qué? Pues porque por primera vez tenemos una propiedad inconfiscable, algo que no pasaba, no ha pasado nunca en la historia. Nunca hemos tenido una propiedad que dependa únicamente del conocimiento de ese secreto que podríamos llamar que son las claves privadas. O sea, cuando tú no cedes a un tercero de confianza o de desconfianza, dependiendo de quién se trate, tu propiedad, como podría ser un activo financiero o un activo real, incluso como puede ser la propiedad inmobiliaria, pero que esté a expensas, digamos, de que ese registro de la propiedad no se modifique o que nadie te lo expropie, como sí sabemos bien que puede hacer el Estado, o una propiedad también, un activo real como puede ser el oro, que tú al final le estás cediendo a un tercero muchas veces para que te lo custodie en un búnker, ¿no? O en una caja fuerte o lo que sea. Pero todo lo que conocemos, todas las opciones que tenemos para depositar nuestra riqueza, que es así como lo trato de exponer en el libro, ¿no? Oye, nosotros tenemos un excedente en base al trabajo, un ahorro que llamamos, y queremos guardarlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, ese excedente tiene que cumplir con la protección ante la inflación, con la no pérdida del poder adquisitivo. Entonces, oye, ¿dónde lo ponemos, no? Que seguro vosotros habéis hablado muchísimas veces de esas opciones, ¿no? de inversión. Lo llamamos vagamente inversión, pero al final es proteger tu capital, hacer que, a veces lo llamamos crecer ese capital, pero básicamente es proteger, o sea, que no se pierda el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de que tenemos un activo que es el activo más escaso que ha habido a lo largo de la historia, jamás, más incluso que el oro,
Y cuando tenemos un activo que no depende de un tercero, que en ese caso puede ser inconfiscable si lo hacemos correctamente, ostras, empiezan a cambiar las reglas del juego, empiezan a cambiar los incentivos, tanto a nivel económico como estamos viendo ahora, que fijaos, o sea, Estados Unidos está intentando poner una reserva estratégica, lo mismo que hace con el oro, hacerlo con Bitcoin, y se están sumando Brasil, Polonia, República Checa, bueno, El Salvador ya lo ha hecho, Bután, o sea, hay un montón de países que lo están empezando a hacer. Sí. Ahí sitúas tú el antes y el después, porque sí te confesaré que, a ver, Bitcoin y el mundo cripto, que creo que son dos cosas diferentes, sí, y que deberíamos diferenciar. Sí. Yo creo que esto lo vamos a abordar en el día de hoy, pero sí es verdad que es una tecnología que se nos escapa a muchos. Yo diría que a la inmensa mayoría de la gente todavía hoy en día somos incapaces de comprender realmente cómo funciona esto de la cadena de bloques, qué valores hay detrás de una numeración, un código. Es un concepto todavía muy abstracto para mucha gente, y de ahí que haya mucha gente que desconfíe o que haya desconfiado a lo largo de los últimos años de que esto termine teniendo algún tipo de valor. De hecho, yo personalmente conozco gente que tiene muy estudiado Bitcoin, que le ha dedicado años de lecturas prácticamente en exclusiva a este tema, y que todavía hoy considera que es una apuesta, como dice un amigo mío, Lambo o puente, o sea, o Lamborghini o me voy debajo de un puente, es decir, una apuesta que se podría ir, bueno, pues a hacernos millonarios, o que podría irse absolutamente a cero. Claro, de momento vemos la tendencia. La tendencia va hacia arriba, sí, va ganando el Lambo más que el puente, pero claro, momentos como que el presidente de los Estados Unidos decida que quiere crear una reserva en Bitcoin, que otros países lo hagan, y ver la tendencia que está tomando la moneda, yo creo que esto sí que puede ser quizá el antes y el después dentro de lo que es la consolidación de Bitcoin como, de momento, reserva de valor, y quién sabe si como medio aceptado de pago común para el futuro. Ha tenido muchos hitos. Al principio simplemente eran unos frikis informáticos que estaban jugando con algo que podría ser lo que cada vez vemos más cerca, pero que al principio pues era una prueba, ¿no? Digamos. Y han venido diferentes momentums, ¿no? Digamos que podría determinar que desde 2009, el 3 de enero de 2009, que empieza a funcionar, hasta 2014, podríamos decir que es ese momento más friki, de personas que ni siquiera lo veían como un activo de inversión o como un método de ahorro, o como no había ese factor, digamos, o esa característica. Y a partir de 2014, 2015, digamos hasta 2017, se empezó a comprender que en 2017 fue cuando llegó a los 20.000, y ahí ya hubo más gente que empezó a despertar, digamos, a entender que, oye, aquí hay algo, esto no tiene sentido que nos vayamos a $20.000 con un activo que parece ser que es simplemente algo digital que no tiene ninguna lógica, ¿no? Sí, un código. Un código, claro. Entonces, ahí empezó a haber mucha más puesta en escena, ¿no? Y curiosidad, al menos, ¿no? Hasta saber qué es esto. El siguiente cambio podríamos decir que vino recientemente, el 11 de enero de 2024, cuando nacieron los ETFs en spot, que esa es la gran diferencia. Antes sí había activos financieros en el mundo tradicional que replicaban el precio de Bitcoin, pero la diferencia de estos que son en spot, que básicamente es que deben comprar el activo para tenerlo como garantía. Exacto, sí. Exacto, que no solo replica a nivel, el precio, no solo replica el precio, sino que realmente tienen que hacer, pues como pasa con el oro, con los ETFs de en spot de oro, que sí o sí debe haber pues un custodio, en este caso, que tiene el activo real custodiado y representa a las unidades reales en el ETF, ¿no? Claro, ahí entraron un montón de capital que antes estaba como a expensas de que hubiera pues mayor certidumbre, podríamos llamarlo, o mayor regulación, o mayor seguridad jurídica, y claro, es una vía para que grandes capitales pudieran acceder. Ahí empezó a comprar empresas
Pues como BlackRock o como muchos otros que, claro, que son los grandes fondos, digamos. Y ahora está empezando otra etapa, que son los institucionales, o sea, gubernamentales, digamos, ¿no? Que estamos empezando a ver a los países que lo entienden como una vía también de proteger riqueza de forma apolítica. Es decir, si tú, por ejemplo, independientemente de que lo hayan hecho mejor o peor, vamos a quitar esa parte y dejar de juzgar esa visión y vamos a verlo de forma más objetiva. Si tú ves, por ejemplo, el caso de Rusia y ves que Estados Unidos, porque no le gusta lo que haces, te bloquea a nivel de SWIFT y te bloquea parte de los fondos que tienes en dólares, y te ves también que otros países observan desde fuera y dicen, oye, yo no quiero que me pase esto, yo estoy guardando parte de mi tesorería en una divisa que puede ser bloqueada, que puede ser censurada. Se han puesto a comprar oro como locos todos los países, justamente por este mismo motivo, por el motivo de tener algo que no dependa, en este caso, de un tercero y que sea completamente apolítico, que tampoco te puedan imprimir y modificar la oferta como pasa con el dólar. Entonces, también hemos visto el caso, por ejemplo, de El Salvador, que dice, vale, como el Fondo Monetario Internacional me está presionando a que esto no le gusta y demás, pero independientemente de que no le guste, yo tengo algo que se llama Bitcoin, que no se puede modificar, que no me puedes devaluar, que no me puedes hacer una presión inflacionaria, que no me puedes diluir, importante, un activo que no se puede diluir. No hemos tenido hasta ahora un activo no solo que no se pueda diluir, sino que solamente por los malos usos, digamos, las pérdidas, igual que si tuvieras un lingote que se te pierde, o lo que se perdió en el mar cuando trataban de traerlo desde las Indias. Claro, está aumentando tu porcentual respecto al total solo por las pérdidas de los demás agentes que están en el mercado. En el oro, si había esa pérdida, también había normalmente pues entre un 1 y un 2, ¿no? de inflación, por lo que se va encontrando constantemente. Pero de Bitcoin sabemos que habrá 21 millones y que no habrá más. Entonces, las pérdidas, digamos, de ese Bitcoin van a aumentar el valor de Bitcoin. Exacto. Y el porcentual de cada uno, de la pertenencia que tiene cada uno. Si yo tengo un Bitcoin y otras personas pierden sus Bitcoin, digamos, mi porcentual respecto al total aumenta. No solo no me diluyen, sino que aumenta mi porcentual, ¿no? O sea, no pasa al contrario que la moneda fiduciaria. Exacto, ¿no? exacto. La moneda fiduciaria, tenemos el mismo dinero en el banco, pero cada día podemos comprar menos cosas con él. En el caso de Bitcoin operaría en sentido contrario. Para seguir tratando de entender, Adrián, mejor cómo funciona esto de la historia, y después de leer, no completo, pero sí parte del libro, sí me gustaría... Hablas pues como nos has contado, ¿no? De la época medieval, de cuando se intercambiaban conchas, de cuando era la sal o las vacas. ¿Cuál crees tú que ha sido, a lo largo de la historia, el mejor momento para los intercambios con dinero, para el dinero? ¿Cuál ha sido la época dorada del dinero? Cuando solamente era oro y en todo el planeta Tierra. Ese sería el mejor momento que hemos vivido de oro, porque luego ya llegó Bretton Woods, que esto fue muy bueno, pero después ya llegó Nixon y la lió, quitó el patrón oro, y a partir de ahí, como dices tú, por la pereza del ser humano, de querer hacer las cosas más sencillas, más rápidas, a crédito, pues de repente empezó la inflación y ahí el poder adquisitivo del papel moneda, ¿no? O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando únicamente... No hubo un momento histórico en el que solamente se transaccionara con oro. La plata también estaba presente y a veces incluso otros metales, o el cobre, por ejemplo. Y de hecho normalmente siempre había una aleación también, que es la forma en la que se cobraba el señoriaje, digamos, por la creación de esas monedas. Se quedaba con una parte, digamos, de ese oro, en este caso
El acuñador. Claro, el acuñador. Y también había esa forma de hacer inflación, ¿no? Oye, pues cada vez hay... De hecho, explico cómo han ido descendiendo los porcentuales a lo largo de la historia de la totalidad que se metía. También había una forma muy curiosa de extraer riqueza, que básicamente es poniendo todas las monedas en una bolsa, agitando esa bolsa, se raspaban las monedas y ese polvito, pues al final podías crear otras monedas, ¿no? De hecho, de ahí viene, seguro que si nuestros espectadores ven cualquiera de las monedas, sigue existiendo esas ranuras que hay en el borde, sí, que básicamente se inventó para que pudieras detectar si había un rayado o no en el borde de las monedas. Para saber si tenías más cantidad o menos exacto, de oro dentro de cada moneda. Si seguían teniendo esas vetas es porque la moneda estaba intacta, ¿no? Y aún se sigue manteniendo, aunque no se raspen. Y de hecho, el hecho de morder, que claro, hemos visto en muchas películas, y de morder la moneda, era para ver si habían metido aleación de plomo, exacto, o alguna cosa, para ver si era oro de verdad o lo habían bastardeado, lo habían inflacionado. Eso es. Entonces, no había una época mejor o peor, dependiendo para qué, ¿no? Porque también tenía sus problemáticas, en el sentido de que, oye, pues si tenías que transportarlo, pues es una putada tener que transportar grandes cantidades, digamos, de metal, y más en momentos en los que a lo mejor la seguridad no estaba tan normalizada como lo que hay ahora, ¿no? O sea, si tienes que trasladarte en caballo, no sé, de una punta a otra, pues te podían salir cualquier... sí, ladrón, maleante por ahí. Entonces, bueno, el papel moneda solucionó parte de... Tenía su lógica, en realidad, aunque ahora entre nosotros lo veamos como el demonio, porque ya no es lo que fue. O sea, creemos pero que no es lo mismo. O sea, antes simplemente era una promesa de pago, en este caso un vale, digamos, a mí me gusta llamarlo token, ¿no? Porque representaba a un activo real, pero lo que tenemos ahora no representa ese activo real, es totalmente... Claro, hubo un momento en que el dinero tú tenías $20 y que valía a cierta cantidad, exacto, de oro. Uh-huh. Entonces, mientras existió eso que se llamó patrón oro, digamos, la inflación no era un fenómeno, bueno, que estaba ahí, pero que no funcionaba. En cuanto eso se rompió, uh-huh, en el 71. En el 71. En el 71, o sea, a partir de ese momento. Es muy curioso y por hacer la investigación, o sea, todos conocemos esto de, bueno, la mayoría, en el 44 fue Bretton Woods. Es cierto que un poquito antes, en el 33, son cifras fáciles de memorizar, 33, porque 44. El 33 y 44 es fácil, pero el 33, Roosevelt hizo una ley... básicamente la orden ejecutiva 6102, que básicamente lo que decía es que cualquier ciudadano estadounidense, y me gusta recalcar que fue Estados Unidos, porque no era Kenia ni, no sé, ni ningún país así maleante, digamos, era Estados Unidos, obligó a su población a darle todo el oro que hubiera pues en el país, básicamente, porque así tenían... Confiscó todo el oro nacional. Exacto. Y estaba penado con cárcel el no hacerlo, o sea que era grave. Ellos, de esta forma, atesoraron muchísimo oro, que luego les permitió en el 44, en Bretton Woods, hacer un acuerdo internacional en el que el dólar iba a ser la reserva mundial, porque tenían mucho capital en oro, ¿no? Y entonces era como, vale, lo hacemos, y todos los países estaban de acuerdo, solamente si se mantiene esa paridad del dólar con las reservas de oro. También hubo otro momentum interesante para entender todo esto, y es que en la Segunda Guerra Mundial, claro, países como Inglaterra y Francia tenían miedo de que los nazis les quitaran su patrimonio, su tesorería en oro. Entonces se mandó gran parte de este oro, prácticamente todo, a Fort Knox, a Estados Unidos. Oye, no os preocupéis, yo os lo custodio y os doy, obviamente, los papelitos que certifican los vales de que aquí está vuestro oro, y cuando queráis podéis volver a canjearlo, ¿no? Pero hubo un momento interesante que a mí me parece increíble que esto sucediera sin prácticamente repercusión, y lo muestro también en el libro, y es que el 13 de agosto de 1971,
Un poquito antes salió hablando Charles de Gaulle, que es un francés que públicamente estaba dando a entender de que Estados Unidos no estaba cumpliendo eso de la paridad con el dólar, que se veía demasiado derrochador. No tenía sentido que gastaran tanto y que tuvieran tanto dólar y que parecía que se iba un poco de lo que era la paridad con el dólar y sonaba raro. Entonces, este tipo dijo, oye, yo voy a ir a por mi oro. Y el 13 de agosto de 1971 envió un buque para ir a Fort Knox a recoger su oro. Claro, ese buque tarda un tiempo, tiene que cruzar todo el Atlántico. Y claro, el 15 de agosto de 1971 sale en la televisión el famoso discurso de Nixon diciendo que temporalmente se iba a cancelar el patrón oro. Entonces, claro, cuando llegaron los franceses no se devolvió ese oro. Y lo mismo pasó con los ingleses y se quedaron directamente con los dólares sin volver a capturar su oro de vuelta. O sea, es alucinante que esto no haya tenido una mayor repercusión. Y claro, era un momento que ya había habido una guerra reciente, a lo mejor no querían haber otro tipo de conflictos, pero esto podría haber causado algo muy gordo, ¿no? Hombre, un conflicto diplomático al menos. O sea, sí, claro. La llamada al embajador, por el recurso a la pataleta, ¿no? Pero nada, no hubo... Se recogieron los dólares y se... Claro, los dólares ya los tenían, ya se había hecho con anterioridad cuando se entregó el oro y se quedó así la cosa. Es tremendo la historia del oro y la historia de la moneda fiat. Fíjate que yo, en los entornos muchas veces de los grupos liberales, el Juan de Mariana, etcétera, ya se concibe la tenencia de Bitcoin como una fórmula de protesta contra el manoseo de los bancos centrales a la moneda fiat. ¿Compartes este punto de vista o eres más pragmático? ¿Simplemente crees que hoy es la mejor reserva de valor posible en tanto en cuanto es inconfiscable y si te la quieres llevar no pesa tanto, desde luego, ni ocupa tanto como ocupa el oro? Es inevitable que tenga esa connotación también que comentas al principio, básicamente porque modifica los incentivos y la forma de negociación con el Estado. Si el Estado no tiene forma de confiscar ese patrimonio, de hacer lo mismo que hace, no sé, con el IBI en la parte inmobiliaria o con la congelación de una cuenta bancaria, simplemente porque haya habido a lo mejor una confusión y se te congelan los fondos aunque luego se aclare. Pero claro, ahí empieza a haber una negociación distinta del ciudadano con el Estado, porque tiene que ser voluntario esa cesión, en este caso, de esa riqueza. No puede haber en ningún momento, si tú custodias correctamente esos bitcoins, si no están en un tercero como se suele conocer en los exchanges, que es parecido en los wallets que es parecido a tenerlo en un banco, si tú sabes autocustodiar ese bitcoin, no hay forma técnica de que otra persona que no conozca esa clave privada tenga acceso a esos bitcoins. Entonces ya ahí empieza una connotación distinta de cómo nos comportamos los ciudadanos con el Estado y viceversa, ¿no? Ya no es como de amo a siervo, sino de tú a tú, de una negociación más, digamos, plana. Y imaginemos lo mismo con las empresas y entre estados. Claro, por ejemplo, recientemente ha sido también bastante polémico lo que ha hecho Milei con su oro, ¿no? Para que lo ha llevado a otro lugar, para que se custodie y ponerlo como garantía, digamos, de que, oye, puedo pagar mi deuda y demás. Esto mismo se puede hacer con Bitcoin sin ningún tipo de problema porque además es visible públicamente y no modificable ni manipulable la información que está en esa blockchain, ¿no? Entonces, oye, si yo soy, por ejemplo, como actualmente el Estado de El Salvador, señor Bukele dice, oye, FMI, necesito un préstamo, como pasa habitualmente, y el FMI dice, vale, vas a ser buen pagador. Claro, ¿qué garantía tengo yo de que tú vas a ser solvente? Pues mira, lo puedes ver públicamente. No hace falta que yo te envíe el oro como ha hecho, por ejemplo, Milei. No hace falta que no sé, que saquee a mis ciudadanos subiendo impuestos. No. Tengo una garantía de que si fuera necesario,
yo podría pagarte con este saldo que tengo directamente, ¿no? Entonces, ahí empiezan también a cambiar. Ese es el principal motivo por el que se quiere hacer, en este caso, esas reservas estratégicas en Bitcoin. Y, por cierto, se podría enviar a la velocidad de la luz esa garantía sin tener que sin incurrir en costes de transporte, incurrir en seguridad, incurrir en mantenimiento, de tiempo, todo lo que eso conlleva. O sea, facilita muchísimo ese tipo de operaciones. Correcto. Aquellos detractores del Bitcoin insisten en la volatilidad de este activo como la prueba irrefutable de que ni puede ser reserva de valor, ni puede ser intercambio habitual de pago, y por supuesto tampoco puede ser un buen dinero, porque ahora mismo es muy volátil. ¿Qué les decimos? Como medio de intercambio es una función, lo que yo digo, residual. Es decir, si tenemos la posibilidad de hacerlo, pues mejor. Pero como reserva de valor, está claro que no ha habido ninguna otra alternativa que haya funcionado mejor que Bitcoin en este caso, hasta ahora, ¿no? Principalmente porque aquello que funciona mejor como reserva de valor está basado en su escasez, oferta-demanda. Aquello que es más escaso, pues a la larga, en comparación, y más aún si lo medimos, en este caso, en euros o dólares, que esos dólares o euros se van devaluando a velocidad increíble, pues aunque no hubiera, digamos, un mercado de compraventa de Bitcoin activo, solamente por la devaluación del dólar ya estaríamos incrementando su precio en ese caso, ¿no? O sea, que cubriría esa inflación solo por su limitación como tal, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Cuando un mercado es muy pequeño, cualquier gran capital que acceda, modifica muy fuertemente el precio, ¿no? O sea, siempre y cuando, al final, Bitcoin no lleva tanto tiempo, y aunque son aproximadamente unos 2 trillions en comparación a otros mercados, es ridículo, 2 trillions. Entonces, cuanto más capital hay en ese mercado, más difícil es esa volatilidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, la paridad del dólar contra el euro es muy pequeña, porque hay, de hecho es en los lugares donde el Forex es donde más dinero hay, básicamente. Por eso hay tan poca volatilidad, porque se necesita mucho capital para que haya esa volatilidad, ¿no? Entonces, con el tiempo vamos viendo que Bitcoin cada vez es menos volátil, y que porque entra más capital y cada vez es menos volátil. Eso tiene sus pros y sus contras. O sea, hay como una especie de obsesión, y de hecho lo tuiteé antes de ayer, hay una obsesión generalizada por hacer menos volátil a un activo que intrínsecamente es volátil y que es genial que sea volátil. Si no quieres volatilidad, tienes todo lo demás. Vamos a aceptar al menos que tengamos esa volatilidad, y que la volatilidad además cuando hacemos zoom out, cuando pensamos a largo plazo, que esto parece que se ve como especulación a corto plazo. No. Es un activo es un activo generacional, es un activo que es para herencias incluso, ¿no? Entonces, cuando lo vemos en el largo plazo, vemos una tendencia claramente alcista. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Una volatilidad muy baja pero claramente bajista, como es la del dólar, por ejemplo? No hay prácticamente volatilidad, pero sí o sí tú pierdes poder adquisitivo asegurado. ¡Asegurado! Sí, eso. Claro. Siempre decimos, en finanzas no hay nada seguro, salvo que vas a perder dinero. Claro, entonces tienes esas dos opciones: o una no volatilidad, o mejor volatilidad, o sea, peor volatilidad, o sea, menor volatilidad a la baja, o mayor volatilidad al alza. Oye, pues si ese dinero no es para necesidades a corto plazo, que es la idea, si tú tienes una necesidad de corto plazo, genial, resguárdate en algo que no tenga volatilidad. Pero para no necesidades a largo plazo, para ahorro, para herencias y para riqueza generacional, oye, pues no te tiene por qué importar una volatilidad a corto, siempre y cuando la tendencia sea alcista. Igualmente, desde aquí siempre decimos, esto no es una recomendación de inversión, ni mucho menos. Esto es simplemente explicar el fenómeno del bitcoinismo, que es lo que ha estudiado Adrián Bernabéu y que está fantásticamente explicado en este libro editado por Deusto. Pero
siempre decimos, fíjate, nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme alguna vez hemos tenido a Pola Vieja, que le conocerás sí, muy bien porque sí. es uno de los que, o a Félix Moreno, Sí. y cuando hablábamos del gran público, ¿no?, que es quien nos escucha al final, el inversor minorista, siempre hemos dicho algo, oye, si no entiendes algo, si no terminas de entenderlo muy bien, o sea, ya no te hablo ni de un bono, ni de una acción, un fondo, o mucho menos algo como Bitcoin o como las criptomonedas. Si no lo conoces, ni con un palo largo, porque lo que tú dices, ¿no? Es volátil, es maravilloso que lo sea, porque nos ofrece oportunidades de ganar mucho dinero a largo plazo, pero, oye, si no lo entiendes, ¿qué pasa? Pues el día que baje mucho, saldrás, convertirás las pérdidas, las consolidarás y te habrás quedado sin la posibilidad de ganarle dinero a ese activo. Es decir, hay que conocerlo y esto es muy, muy, muy importante. Me alegra que hagas ese matiz, Luis Fer. Sí. Sí, no, porque es verdad, al final, pues uno aquí son fenómenos que cada vez más estudiado, además tiene muchísimo sentido todo lo que estamos hablando, pero claro, evidentemente nosotros lo que tenemos que decir es, cuidado, aquí nadie está pidiendo a nadie que compre Bitcoin y que confíe en Bitcoin. Aquí estamos explicando el fenómeno de Bitcoin, pero si no lo entendemos, como siempre decimos, si no lo entiendes, olvídate. Y hay mucha información para entenderlo, o sea, hay muchos lugares en los que puedes aprender, hay algunos mejores y otros peores, pero... Sí, pero también fíjate, yo aquí añadiría algo más. Yo ya tenía uso de razón cuando apareció Internet. Cuando se popularizó Internet, cuando ya podíamos acceder a Internet desde nuestros propios hogares. Yo tendría, pues no me acuerdo, eran 12 o 13 años. Y no sabíamos para qué servía. Sabíamos que servía para abrir páginas que daban como noticias y poco más. Pero no sabíamos cómo funcionaba. Y nos taladrábamos la cabeza. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que yo vea aquí una cosa que ha hecho un tío en Singapur y además me salga en la pantalla y lo vea, aunque tarde un poco, aunque descuelgues el teléfono y suelen cosas raras, estas cosas que pasaban? Y al final, con el tiempo, has dicho, no me hace falta saber cómo funciona, los paquetes que vienen, que se van, los bits que entran, por los que salen. Eso no me hace falta conocerlo. Sé la utilidad que tiene Internet, porque ya lo dominamos todos y, bueno, de hecho hay muchísima gente, es nativa digital, ¿no? Con Bitcoin yo creo que pasa algo parecido. Yo no tengo por qué saber exactamente cómo funciona la famosa cadena de bloques. Lo que tengo que terminar entendiendo es que se trata de un activo que es una reserva de valor y lo más importante, que cada día está más aceptada por todo el mundo. Y por eso la diferencia entre Bitcoin, que yo quiero que lo abordemos ahora antes de irnos al boletín informativo, la diferencia entre el Bitcoin y el mundo cripto, que a veces se meten todos en el mismo saco y yo creo que son sacos distintos. Efectivamente, hay muchas cosas que has comentado, voy a ver si consigo recopilarlo en el menor tiempo posible. Súper interesante lo que has comentado de Internet. Hay un vídeo que pueden buscar los espectadores en YouTube que le entrevistan a Bill Gates y le dicen, oye, ¿qué es eso de Internet? Y claro, Bill Gates le cuesta explicar lo que es Internet y cuando empieza a explicarlo dice algo así como, bueno, puedes ver la Super Bowl y puedes también ver las noticias del periódico. Claro, el entrevistador le dice, ya, pero pues para eso ya tengo el periódico y ya tengo la televisión, o sea, no tiene ningún sentido. Al principio ni siquiera se entendía las bondades, digamos, de esa tecnología y ahora parece súper obvio, ¿no? Y eso es parte de la evolución de una tecnología. Y también seguro que habéis escuchado que, oye, eso es para pedófilos o es para tal, también se decía al principio, ¿no? Y ahora está súper... O para hackers. O para hackers. Se empezaba a hablar de los hackers. Fíjate, yo de aquella siempre cuento que me decía, ¿qué triunfará con esto de Internet y qué no triunfará y qué se llevará el gato al agua? Y yo recuerdo que decían, no, el comercio digital seguro que no, porque nadie se atreverá a meter una tarjeta en Internet porque pensará que todo el mundo le podrá robar el dinero. O sea, yo tenía una visión del lince, entiéndase la ironía, ¿no? Yo pensé que el comercio digital nunca triunfaría y fíjate, ¿no? Ahí tenemos a Amazon. Y luego respecto al entendimiento técnico de cómo funciona internamente ese tipo de tecnologías, obviamente todos conducimos un coche y no conocemos que es extremadamente complicado el funcionamiento interno de un vehículo y
lo que necesitamos saber es, obviamente, cómo funciona el volante, los intermitentes y poco más. No necesitamos saber qué son las bujías ni cómo funciona el motor. Y del mismo modo, tampoco entendemos cómo funciona Internet por dentro, como bien decías, o un teléfono móvil o ese tipo de cuestiones, siempre que nos resuelva una utilidad o un problema que tenemos y que sabemos que funciona correctamente. Tampoco sabemos, a mí me parece una burrada que la gente no sepa cómo funciona el dinero que utiliza cada día, por cierto, por el cual va a trabajar todos los días. O sea, dedicamos más de la mitad de nuestra vida a algo que desconocemos el funcionamiento. O sea, simplemente la gente piensa que es, bueno, hay un papel ahí que me sirve para intercambiar, genial, pero ¿y cómo se crea? ¿Y por qué? ¿Y cuánto hay? ¿Y de qué forma? O sea, todo lo que eso conlleva es extremadamente complicado. Y la gente no se lo pregunta básicamente porque le resuelve en su día a día una problemática. Y ahora vamos con la diferencia entre las criptomonedas y Bitcoin. Y básicamente el factor principal es que todas las criptomonedas tienen lo que digamos una empresa, un CEO, un departamento de marketing, o sea, al final están a expensas de un tercero. Sí que dependen de un tercero. No hay esa descentralización de la que hablamos. Si esa persona que ha creado esa criptomoneda pues decide, no sé, tiene un accidente, por ejemplo, en un vehículo y muere, pues probablemente se vean afectadas, en este caso, la divisa, ¿no? Y si un día se levanta con el pie torcido y quiere modificar de alguna forma las reglas en las creadas sobre la moneda, claro, en ese protocolo, digamos, de reglas, también podría modificarlas, mayor o menor, más fácil o menos fácil, pero al final podría hacerlo. Bitcoin es algo parecido a lo que entendemos, que nos cuesta mucho entenderlo mentalmente, a Internet. Internet no tiene un CEO, no tiene una empresa, no tiene un departamento de marketing que haga publicidad a Internet, ¿no? Y en cambio las criptomonedas son más bien como una especie de startup, entre acciones y startups, algo parecido a esto. Y Bitcoin es más parecido a un concepto como el oro e Internet unidos. Con lo cual, Adrián, podríamos decir que la tecnología de Bitcoin trasciende al mundo cripto y es un error colocarlos a todos en la misma cesta, tanto aquellos amantes del mundo cripto, que los hay y a patadas, y que les gusta introducir al Bitcoin dentro de lo que es el entorno en el que ellos se mueven, como aquellos detractores que lo que hacen es meter precisamente al Bitcoin dentro del entorno cripto como una manera de menospreciar el valor. Muy bueno, Luisfer. De hecho, voy a hacer referencia a Juan Ramón Rayo, porque tiene una analogía que es muy acertada y básicamente se une todo este mundo de Bitcoin y las criptomonedas como que están en la tecnología de la blockchain, ¿no? Todos utilizan la tecnología de la blockchain, pero eso no hace que todas sean buenas o que todas sean lo mismo. Y Juan Ramón Rayo lo especifica como, él lo llama, en vez de estarían los criptoactivos, y él dice, y también estarían en ese caso los papiroactivos, ¿no? Todo lo que está hecho en papel, que utiliza la tecnología del papel, debería ser igual, pero claramente entendemos que no es lo mismo un folio o las páginas con las que están hechas este libro a el papel con el que está hecho el dólar o el papel con el que está hecho el bolívar venezolano o cualquier otra nota. O el dinero del Monopoly. O el dinero del Monopoly, efectivamente. Entonces, como entendemos claramente que no es en base a la tecnología con la que está hecho, sino a todo lo que recurre, lo que conlleva eso, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, en el caso de la blockchain, por ir más concretamente, Bitcoin tiene miles y miles de nodos alrededor del mundo que realmente lo descentralizan y que también hay mineros que protegen, digamos, a esta red con base a prueba de trabajo que requieren de energía para ello. Y luego tenemos otras criptomonedas que ni hay mineros que requieren de energía para hacer una prueba de trabajo, ni hay miles de nodos a lo largo del campo, sino que a lo mejor son 2 nodos en casa o 3 nodos en casa de unos amigos que, por cierto, se pueden poner de acuerdo y cambiar esas reglas, cosa que en Bitcoin sería prácticamente imposible. Entonces tú tienes la certeza
de que esas reglas en las que tú has puesto parte de tu riqueza no se van a modificar de la noche al día. Cosa que no tenemos esa certeza, por ejemplo, si yo tengo unos ahorros en euros, yo no tengo la certeza de que mañana no van a imprimir más y van a devaluar mi dinero y que por lo tanto el dinero que yo he depositado, la confianza que yo he depositado en este activo, ya no son las mismas reglas que hace unos días, ¿no? En cambio con Bitcoin sí tenemos esa certeza. Cuesta entender esto porque la mayoría de personas ven Bitcoin como algo de incertidumbre, pero realmente es una red de la verdad, digamos, una red inmutable, una red que no puedes modificar esas reglas, ese protocolo que se ha establecido desde el principio. Tanto es así que ni siquiera se sabe a ciencia cierta quién fue el creador de Bitcoin. Luego te pediré que me hables de Satoshi Nakamoto, pero has estado hablando de los momentums dentro de la historia que han traído revoluciones, ¿no? y que han inaugurado nuevos momentos para la economía, para la sociedad, para el entendimiento del mundo en el que vivimos. ¿Crees que nos estamos acercando, después de acontecimientos como los que hemos vivido, experimentos monetarios, tipos de interés negativos durante años, para tratar de salir de una crisis que habían provocado a su vez también los bancos centrales, y el hecho de que la moneda fuera bastardeada una y otra vez por esas mismas autoridades monetarias? ¿Crees que después de todo esto que hemos ido viviendo durante estas últimas décadas nos estamos acercando a un momento en el que podría producirse un colapso de esto de la moneda fiat? ¿O crees que la moneda fiat tiene vida para rato? Y como dicen también algunos detractores del Bitcoin, sí, mucho Bitcoin, pero tú al final el Bitcoin lo quieres para cambiarlo por monedas, para poder ir a comprar al supermercado, o para comprarte un coche, o para comprarte una casa. Vale, vamos por partes. Respecto a la primera parte, considero que ya está sucediendo. O sea, muchas veces pensamos en que ese colapso va a ser... ha colapsado. Tal día, a tal hora, claro, se cayó el mercado y ahí se acabó, ¿no? Normalmente no sucede así. Podemos ver desde mi perspectiva y seguramente desde la tuya también, Luisfer, que en Venezuela existe un colapso desde hace muchos años. Y la hiper, como claro, decía Emilio, con esa hiperinflación, pero ha colapsado. Bueno, sí, pero sigue funcionando y en economía además siempre se puede estar peor, ¿no? Siempre se puede caer más bajo. Entonces, esa tendencia la vemos claramente. De hecho, viene siendo así si te pones a estudiar mínimamente la historia y la economía y qué es lo que está sucediendo. El sistema está roto, tanto por los niveles de deuda que tenemos como por la inflación que hay cada vez más generalizada y cada vez ya casi no funciona. Oye, modificamos los tipos de interés, pero ya parece que los botones que se utilizaban antes parece que se están rompiendo incluso. O sea, eso va en decadencia. ¿Que va a haber un día en el que directamente se acabe? Pues creo que sí le queda mucho tiempo. Y quiero dejar claro que Bitcoin no tiene por qué sustituir al 100% al fiat. Y la respuesta a sí, pero tú quieres Bitcoin para lo contrario, yo creo que una persona inteligente no. Del mismo modo que no trata de vender sus propiedades, las personas que realmente tienen patrimonio, que tienen capital, aquellas personas que están subidas a otras esferas, digamos, económicas, entienden que lo que deben hacer es capturar y mantener ese patrimonio vivo, no venderlo por una divisa que se va a devaluar, ¿no? Entonces, eso lo piensan aquellos que no piensan en el futuro, que tienen un carpe diem constante y que no están... Y que están muy alejados del concepto de patrimonio. Exacto. Y quizás, que ¿no? tienen otra preferencia temporal, que esto es una de las cosas que le dedico mucho tiempo también en el libro, que cuando tú tienes necesidades muy a corto plazo, y cada vez se promueve más aún cuando hay hiperinflación, tú tienes más necesidades en el corto plazo. Comprar el pan a primera hora, por la noche ya es más Claro, caro. entonces eso también afecta
al futuro de las naciones, a la productividad, a que no pensemos en futuro, a que no pensemos en nuestros hijos, en las futuras generaciones. Y entonces eso no te permite ahorrar, ¿no? Y no te permite pensar en ese patrimonio. Pero cuando cambias tu pensamiento a una preferencia temporal más largoplacista, entiendes que el patrimonio es aquello que te va a permitir prosperar en el futuro. Esto es, además, ha contribuido mucho un tal Broncano a que no sepamos qué es esto del patrimonio. Acostumbra a preguntar a los famosetes a los que lleva su programa cuánto dinero tienen en el banco. Y entonces hay alguno que dice, pues qué sé yo, igual habrá 50.000 o 10.000 euros, no lo sé, ahora mismo lo que tendré en el banco. Pero ¿cómo puede ser esto si tienes un patrimonio de 1.000 millones o no sé qué? Pues porque una cosa es el patrimonio, otra cosa es el dinero que tengo en el banco. Y eso es muy importante, es muy importante de conocer. Y es muy importante también entender el por qué es muy necesario para todos ahorrar e invertir. Ahorrar no es suficiente, invertir es necesario. Es decir, tú puedes ahorrar todos los meses y hacer lo que hacía este narcotraficante Pablo Escobar, que cogía, lo metía en bidones, lo enterraba y lo guardaba ahí en la selva, y luego cuando iba por él estaba podrido, ¿no? Y si no hubiera estado podrido, hubiera estado inflacionado y ya valdría mucho menos de lo que tenía. Tienes que invertirlo en acciones, en activos como el Bitcoin si eres un convencido, en bonos, en vivienda, en inmobiliario, pero en activos reales que te vayan a permitir mantener tu patrimonio a lo largo del tiempo, no perderlo y sobre todo verlo crecer. ¿Por qué? Pues porque tú inviertes en dinero, pero tú en realidad lo que eres es propietario de una serie de acciones, propietario de una serie de deudas que a ti te tienen que pagar y que te van a ayudar a vencer a la inflación a lo largo de los años. Nos vamos a ir un segundito, Adrián, a escuchar el boletín de la una, vamos a ver qué nos cuentan los servicios informativos de radio y regresamos. Nos queda todavía un ratito más con Adrián Bernabeu, ya ven que no les engaño, la conversación está siendo interesantísima. Y continuamos con Adrián Bernabeu, autor de Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable, descubre cómo proteger lo que produces, editado por Deusto, un libro en el que, bueno, pues para todos aquellos que quieran conocer un poquito más de cerca el fenómeno del Bitcoin, aquí tienen una referencia desde luego imperdible. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una realidad de nuestros días, esto es inevitable, es uno de los valores que prácticamente todo el mundo monitoriza, al menos los que nos dedicamos al mundo de las finanzas, siempre tienes ahí a ver qué es lo que está haciendo el Bitcoin y, bueno, pues para mucha gente se está convirtiendo en una alternativa para proteger nuestro patrimonio a lo largo del tiempo y sobre todo protegerlo de esos desmanes que cometen constantemente los bancos centrales con lo que tanto nos cuesta ganar con nuestro dinero, que esto es lo más importante. Siempre decimos, y lo vuelvo a repetir, no es una recomendación de inversión en absoluto, es tratar de acercarnos un poco más de cerca al concepto del Bitcoin, a la realidad del Bitcoin y de la mano de alguien que lo ha estudiado y lo lleva estudiando muchísimo tiempo. Si el Bitcoin tiene sentido, Adrián, es por contestación precisamente, como estábamos comentando, a una moneda, la moneda fiat, que cada día nos da más problemas. Cada día nos mete en situaciones absurdas como la que tenemos. Tú, Adrián, sales ahora mismo por la calle, preguntas a cualquiera por el precio de la vivienda y te dirán, bueno, está disparado. Estamos en máximos, ni siquiera en burbuja estaba tan alta el precio de la vivienda. Ya, y los alquileres, totalmente imposible, no se puede. Ha subido el precio de la vivienda una barbaridad en los últimos 15 años. Sin embargo, te coges la cantidad de oro, la cantidad de acciones del S&P 500 que te hacían falta para comprar una casa hace 15 años y las que te hacen falta ahora y ahora te hace falta mucho menos oro del que necesitabas entonces para poder comprar una casa, o muchas menos acciones del S&P 500 para comprar una casa de la que te hacía falta entonces. Mira, aquí tenemos efectivamente en la página 172 del libro gráfico Precio de vivienda medida en dólares y Bitcoin. ¿Cuánto ha costado más de precio medio, por poner una cifra aproximada? Pues desde el 2012 hasta el 2024, pues por ejemplo vemos que en el 2012, bueno, si quieres, míralo tú. Sí, en el 2012 una casa de 168.000
Euros nos costaba 19.000... No. 19.000. Sí, 19.764 bitcoins. Sí. En 2015, una casa de menos dinero, 145.000 euros, nos costaba 266 bitcoins. Fíjate la diferencia. En 2020 ya, una casa de 167.000 euros, casi igual que la de 2012, 17 bitcoins. En 2022, una casa de casi 180.000 euros, 9 bitcoins. Y en 2024, una casa de casi 200.000 euros, 3,5 bitcoins. O sea, el precio ha en ido Bitcoin, como tú bien decías, ha ido subiendo en dólares o en euros o en moneda fiat, pero no en activos reales o en activos que respaldan el valor. Efectivamente. Y esto habla de algo que nos cuesta muchísimo entender a Sonora. A mí me encantaría, pues fíjate, una de las cosas que a mí me gusta del avance de la tecnología, de la aparición de medios como YouTube, que nosotros seamos un programa de radio que se escucha en el 105.7 de su FM, pero que también podemos, si nos escuchan de Madrid, por supuesto, pero también nos pueden ver por YouTube, nos pueden escuchar por el podcast, o sea, pueden encontrarnos a través de muchos canales. Es que ha aparecido gente crítica con las cosas que suceden. Ya la opinión pública no solo está en manos del mainstream de las grandes cadenas de televisión o de los grandes periódicos, ya hay mucho más terreno crítico abonado para que cada vez más gente elija allá donde prefiere informarse, con las virtudes y los defectos que esto pueda tener. Pero esto lo que nos hace es darnos cuenta, y a mí me encanta el despertar cada día de más gente, que lo que está sucediendo es que nos estamos empobreciendo en moneda fiat a unos ritmos brutales. Y sin embargo la gente no le quiere poner remedio. Al revés, dicen, sí, debería ahorrar, debería invertir, pero yo no sé, yo no tengo tanto dinero, eso es solo para ricos, a mí eso no me va a afectar, no me va a cambiar la vida, me va a quitar el sueño. ¿Qué le decimos a toda esta gente, Adrián? Pues que se está dilapidando, no solo... Este es un ejemplo, pero quiten ustedes el Bitcoin, claro, y compárenlo con las onzas de oro necesarias en el 2012 o las onzas de oro necesarias en el 2024. Efectivamente. Las acciones o las participaciones en un fondo o los ETFs que necesitabas del S&P 500 en 2012 o 2024 para comprar una casa. Se darán ustedes cuenta de que les harán falta menos para comprar una casa ahora de lo que hacían falta hace años. Sin embargo, en dinero les hace falta muchísimo más para poder pagarlo. Y su poder adquisitivo no ha crecido al mismo tiempo que el valor de las cosas. Y que además que tenemos también tergiversado ese número, que es una falacia, cuando ponemos un numerito a la inflación y decimos, no, que ahora está al 2%, o que ahora está al 3%, pero en realidad... O sea, a mí me hace gracia, por no llorar, de que la gente no se dé cuenta de que, oye, pues cuando todo el mundo va al supermercado y las cosas obviamente no han subido un 2%, han subido un 20, un 30 o incluso algunas un 100. Sí. Y no solo eso, sino que es acumulativo. Es un interés compuesto a la inversa. O sea, y eso la gente no lo entiende. Es como, yo, de hecho, pongo un ejemplo en el libro que es como engordar, ¿no? Decimos, no, este año solo he engordado un 2 kilos. Claro, pero tienes que ir sumando los 2 kilos del anterior, los 2 kilos del anterior y ya... Sí, dice, el año pasado engordé 10 kilos, iba fatal. Este año solo he engordado 2. Claro. He engordado mucho menos, o sea, pero no se ha adelgazado, macho. Lo que te pasa es que pesas 12 kilos más que hace 2 años. O cuando en las noticias dice, no, la inflación ha caído un 1%. Vale, eso no es que hayas adelgazado, ¿eh? Eso es que has engordado más lento. Eso es. Pero sigues engordando. Entonces, vamos en la misma dirección. No, desde luego. Y es importante invertir. Y es importante entender la diferencia entre esos papelitos que tenemos como dinero y los activos reales que los pueden respaldar. Porque eso es lo que al final nos permite construir, insisto, un patrimonio que debería ser algo que querríamos hacer todos, entre otras cosas porque antes o después a todos nos tocará jubilarnos y querremos mantener nuestro poder adquisitivo o querremos dejarle algo a nuestros hijos. Y es la única manera de poder conseguirlo, invirtiendo en activos reales, y por eso surge Bitcoin.
Hablábamos del resto de criptos que tienen detrás empresas. Detrás de Bitcoin no hay una empresa. Detrás de Bitcoin hay un nombre: Satoshi Nakamoto. ¿Quién es? A mí me gustaría matizar que en realidad lo que trata de hacer Satoshi Nakamoto es que no esté él detrás de ese nombre, ¿no? Que realmente lo que haya es pues lo mismo que podríamos ver en el oro, que son unas características, unas propiedades que de por sí intrínsecamente lo hacen pues valorable o deseable, digamos, o en comparación al resto, que te permitan tener una diferenciación que con otros activos no tienes, ¿no? Satoshi Nakamoto lo que trató de hacer es poner esa siembra y que a partir de ahí se fuera haciendo de forma descentralizada, sin necesidad de un tercero, que no hubiera un mediador, ¿no? Eliminar ese intermediario que es al final el que puede de nuevo modificar las reglas y cambiar las reglas del juego, ¿no? Entonces, para eso, él debía desaparecer. Del mismo modo que tampoco es importante saber quién inventó Internet. Seguramente ninguno sabe quién inventó Internet, pero Internet ya funciona de forma descentralizada y permite tener esa red que a partir de ahí hay empresas que la utilizan para poner sus servicios, sus productos, para crear empresas y los usuarios pues podemos utilizarlo independientemente, no es necesario. De hecho, en este caso sería un contra, porque si realmente existiera esa figura, lo que tendríamos es una opinión que vale por encima del resto, y entonces no tendríamos un activo o me permito decir, un dinero que sea totalmente apolítico, que no dependa de nuevo de un tercero. Entonces, si nosotros queremos hacer algo agnóstico, necesitamos que no haya un ente, necesitamos que no haya una persona. Y esa es la grandeza también del oro, ¿no? Que todos entendemos que no hay alguien que lo controle en este caso, que no hay alguien que pueda modificar su oferta, cambiar sus reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Bitcoin trata de imitar esto mismo y Satoshi lo entendía desde el principio, por eso trató de hacer esa misma casuística que ha sucedido de forma natural con el oro. ¿Por qué existe ese aura respecto a Satoshi? Si realmente es el nombre que corresponde a una persona, no lo es. Porque ha querido mantenerse siempre en el anonimato, por esta persecución que tú dices de que nadie puede tocar el Bitcoin, nadie puede modificar su esquema. Bitcoin no nace de una idea brillante y ya está, ¿no? Sino que durante más de 40 años han venido sucediendo ciertos invenciones, descubrimientos, aportaciones por otras personas que no son Satoshi. De hecho, en el libro hago un pequeño esquemita con todas esas aportaciones durante los 40 años anteriores a Bitcoin. Y todo eso es lo que luego Satoshi monta en unas piezas, digamos, cada uno de esos trozos del puzzle, y Satoshi lo único que hace es combinar esas tecnologías, esas aportaciones, esos descubrimientos de una forma brillante, pero en realidad no hace nada más que eso. Y una de las cuestiones que hay a lo largo de esa historia es que se han intentado hacer otros movimientos relacionados con dinero descentralizado o con soluciones tecnológicas de dinero digital, etcétera, anteriormente. Y algunas de ellas han sido apisonadas. Obviamente, el poder no quiere competencia y Satoshi lo entendía muy bien. De hecho, yo pongo uno de los ejemplos en el libro con el mito de Prometeo. Prometeo es ese pseudodios que trajo el conocimiento del fuego al hombre, ¿no? Y él fue castigado a lo largo de toda la eternidad a que un cuervo le sacara los ojos para siempre, ¿no? Una y otra vez, por haberle dado ese superpoder, digamos, al hombre, ¿no? La capacidad de hacer fuego. Entonces, algo parecido podría haberle pasado a Satoshi, que le hubieran castigado a lo largo de la eternidad por haber cedido ese poder de tener un activo que sea inconfiscable, que no dependa de un tercero, que sea limitado, que no sea confiscable, que pueda ser no censurable, que se pueda transmitir a la velocidad de la luz por lo largo del planeta, que no tenga fronteras. Entonces, claro, él sabía esto claramente. Entonces, es mucho mejor que no exista, porque del mismo modo, imaginemos cualquier criptomoneda que se os pueda venir a la cabeza, si hay un estado que dice, voy a decir un nombre por ejemplo, Vitalik Buterin
es un pederasta. Imaginemos que sucede eso. Vitalik Buterin es el creador de Ethereum. Si eso sucediera en algún momento porque supusiera una amenaza para un Estado, por lo que conlleva, ¿qué pasaría? Entonces, es una fortaleza no tener a una cabeza, a un ente concreto, a alguien que pueda tener una voz superior, una decisión más fuerte que la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, es algo muy positivo. ¿Hasta qué punto es inconfiscable? Hasta el punto en el que tú seas capaz de proteger ese secreto al que llamamos clave privada. Tú tienes la capacidad... Vamos a poner... Perdona, sí, vamos por ir paso a paso. Perfecto. Hasta el punto en el que tú fueras capaz, por poner la analogía con el oro, sí, de esconder el oro de modo y manera que nadie te lo pudiera encontrar. Efectivamente, es muy buena analogía, solo que en este caso, en lugar de ser algo tan tangible como es el oro, simplemente es una información. En este caso serían entre 12 y 24 palabras, que tú debes proteger no de forma digital, que esto es un gran matiz que la gente comete el error y que cuesta mucho interiorizar, porque cuando entendemos que Bitcoin es digital, pensamos que lo más importante, que es esa clave privada, debe estar digitalmente, pero no, debe estar físicamente. No debe tocar internet, es decir, esas palabras, esas claves privadas que se generan a través de una wallet, o que tú mismo puedes crear también, tú mismo puedes hacer de forma offline, o sea, fuera de internet. Tú debes guardarlas, en este caso, en un formato como el papel, pero mejor aún si es en un formato, por ejemplo, metálico. ¿Por qué? Porque el papel se puede mojar, se puede borrar la tinta, se puede quemar, lo que sea, ¿no? Entonces, lo mejor es que tú tengas incluso una plaquita, que existen ya empresas y formatos hechos específicamente para guardar tus claves privadas en ese formato, y del mismo modo que guardarías un lingotito de oro, guardarías esa clave privada, esa placa. Entonces, si tu ordenador se rompe, si de repente no tienes acceso a internet, si pasa lo que pasa, da igual lo que pase, tú con esa clave privada tendrías siempre acceso a tus fondos en Bitcoin que están en esa blockchain de forma descentralizada. ¿Y un Estado no tendría manera de obligarte de una manera o de otra a que entregues esa placa? Podría hacerlo, podría poner leyes, podría intentar hacerlo de cualquier forma posible. La única cuestión es que al final eres tú quien tiene la última palabra voluntariamente para poder hacerlo. De hecho, imaginemos que esa información tú simplemente la has memorizado durante un momento trágico, durante un momento tenso, un momento límite en el que te están tratando de obligar o llevar a ese punto en el que tengas que ceder esa información, ¿no? Imaginemos que no existe nada más que tu recuerdo de esas palabras. Al final, la única forma que hay es que tú lo verbalices. Y no hay otra opción en el mundo para guardar riqueza en base a un conocimiento. No existe forma de que tú guardes ni unas acciones de bolsa, ni el oro, ni tu dinero en euros, ni ninguna otra cuestión que tú puedas incluso cruzar una frontera, por ejemplo, siendo, no sé, un ucraniano que trata de huir de la guerra, o incluso una mujer en Irán que tiene de forma ilegal mantener, en este caso, ciertos bienes o cierta propiedad. Tú podrías tener Bitcoin sin que nadie más que tú sepa de esa información, o una persona en Cuba que se va con lo opuesto, como puede, de ese infierno, sí. Y no podrías hacerlo con ninguna otra propiedad, no podrías hacerlo con nada más que con Bitcoin en este caso. Tienes esa opción que hasta entonces no tenías, y eso también genera una nueva era histórica que llamamos bitcoinismo. Bueno, tanto es así que resulta curioso, porque fíjate que yo en las últimas ocasiones en las que he podido hablar de Bitcoin con otros amigos o en el propio Tu Dinero Nunca Duerme, siempre nos preguntamos eso, hasta qué punto es inconfiscable o cuál sería la manera en la que el Estado conseguiría
obligarte a que registre cada uno cuántos Bitcoin tiene, cuáles son, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir que del mismo modo que hay grados de vulnerabilidad y obviamente ni siquiera, por ejemplo, el dólar cumple con todas esas funciones porque no está cumpliendo, por ejemplo, con la de reserva de valor, ¿no? Está cumpliendo con unidad de cuenta y con medio de intercambio, pero hay grados, digamos, de vulnerabilidad, tampoco está cumpliendo a lo mejor con la función de, o sea, con la característica de la escasez, ¿no? Porque cada vez hay menos escasez. Entonces, igual que hay grados, hay grises, podríamos decir que Bitcoin es el mayor grado de inconfiscabilidad que hay en cualquier otro activo. Eso sí te lo compro. Bitcoin estamos viendo que es una alternativa a las políticas monetarias arbitrarias de los estados que operan en contra de los intereses de los ciudadanos. Es una alternativa, pero ¿crees que terminará siendo un sustitutivo? No tiene por qué sustituir al dólar, insisto en que su función como medio de intercambio es residual, es decir, tienes una... Hoy en día. Pero mi pregunta es más allá. ¿Qué crees tú que puede pasar? O sea, ¿tú crees que llegará un momento en el que sea sustituido o no? Yo creo que del mismo modo que está sucediendo ya en otros lugares, como por ejemplo tú vas a Argentina, vas a Venezuela, vas a Cuba, vas a muchos lugares en los que su medio de intercambio, su moneda de curso legal no es deseada, es al revés, es rechazada, y lo que se trata es de tener una alternativa, en este caso normalmente en dólares, ¿no? Se busca el dólar y se rechaza, que esto es básicamente... Claro, es la ley de Gresham, ¿no? Es que tú rechazas aquello que pierde poder adquisitivo y tratas de ir al mejor dinero, ¿no? Entonces, eso de forma natural va a darse, ¿no? Vamos a tratar de ir de forma orgánica. Esto requiere mucho tiempo. Fijaos, en el oro ha tardado 5.000 años en suceder. No tiene por qué pasar 5.000 años, pero sí que vamos a ir viendo que conforme más se normalice, se adapte, se comprenda, la gente va a empezar a entender. Va a ver a su vecino que, oye, este tipo que aceptaba, por ejemplo, en El Salvador Bitcoin y yo no, y resulta que han pasado 10 años, 20 años, y él sí puede comprarse una casa con menos Bitcoin y yo no, algo pasa. Y del mismo modo que aquel que ahorraba en oro hace, no sé, 50, 100 años... Vete a 15 o 20. Okay, ya, 15 o 20. Que ya ha subido, sí. Se notaba muchísimo la diferencia. Podíamos ver también, no sé, los judíos incluso en esta Segunda Guerra Mundial, que eran aquellos que sí que pudieron guardar parte de su oro, cómo se modificó muchísimo la diferencia de clases sociales, y eso se va a ir viendo, ¿no? A lo mejor en una generación se olvida, pero durante la misma generación se va a ir viendo. Y eso de forma orgánica va a suceder. Otra cosa es que la gente normalmente piensa en gastar ese dinero. Simplemente la mayoría de personas piensan, ya, pero ¿y yo cómo gasto esto? O sea, tú puedes hacerlo actualmente del mismo modo que vas a Estados Unidos y tú gastas con tu tarjeta en euros y ellos reciben dólares. Tú puedes hacerlo también con Bitcoin. Tú puedes gastar en el supermercado debajo de tu casa con Bitcoin y que ellos reciban euros sin ningún tipo de problema, y en realidad tú estás gastando. Pero no tiene sentido. O sea, en realidad... solamente si tú tuvieras una necesidad de uso de ese capital lo harías. Del mismo modo que un venezolano, si tiene dólares, va a intentar deshacerse primero de los bolívares venezolanos antes que de los dólares. Porque, por supuesto. Por esa misma ley de Gresham, ¿no? Entonces, van a ir conviviendo durante ese tiempo hasta que cada vez se vaya normalizando. Vaya siendo más evidente. Sí, vaya siendo más evidente, sí. Oro, Bitcoin, reservas de valor. Sabes que un amigo de este programa y uno de nuestros colaboradores habituales es Gustavo Martínez, no sé si tienes el placer de conocerlo, es profesor de la Universidad Francisco Marroquín y es uno de los mayores expertos que conocemos en oro. Él tiene la tesis de oro muy muy bien estudiada, y a Gustavo le preguntábamos, oye, ¿oro o oro y Bitcoin? Y él siempre dice, no, oro y Bitcoin. Al experto de oro le hago esa pregunta, al experto en Bitcoin le hago la misma. ¿Bitcoin solo o Bitcoin y oro para reservar valor? ¿Son complementarios o son...? Son complementarios, pero todo depende de cómo tengas ese oro y cómo tengas ese Bitcoin. Para mí no es indiferente que tú tengas oro papel, que se llama, ¿no? Que lo tengas, por ejemplo, un ETF de oro que simplemente replica a esa volatilidad, digamos, del oro, a que lo tengas físicamente
en tu casa o que lo tengas físicamente custodiado. Cambia mucho y sí que querría matizar. Si tú tienes pensamiento de que en algún momento va a haber algún tipo de posible confiscación, de posible tributación que cambie, que ahora mismo no exista, pero que se ponga, pues, por ejemplo, tributación a todo el patrimonio que exista, que no me parecería raro que sucediera en algún momento. Este tipo de cuestiones, pongo 2 ejemplos, pero podrían ser tropecientos más, o que simplemente tú tengas que irte de tu país en un momento clave, como ha pasado en numerosísimas ocasiones, pues probablemente te convenga tener un activo que sea más portable, que sea más divisible, que te permita trasladarlo a lo largo del tiempo y del espacio, como puede ser con Bitcoin. Y en cambio con el oro, pues bueno, pues no tienes estas ventajas. Pero, con un rayado. por ejemplo, pero tiene, digamos, a lo mejor otras que son la menor volatilidad, por ejemplo, si tú lo que quieres es ese dinero a menor corto plazo. Adrián Bernabeu, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Reconozco que hemos estado al final 1 hora y media hablando sobre Bitcoin, sobre su historia, la historia de la moneda, los bancos centrales. Me hubiera pegado otra hora y media hablando contigo sobre esto, así que espero que no sea la primera vez que vienes, sino la primera de muchas. Ojalá que sí, espero que sí. Y ahora que has nombrado Francisco Marroquín, justo el día 28 de febrero voy a estar allí también, por si alguien se anima y se viene a Francisco Marroquín. Pues ahí tienen una cita indispensable, imperdible. Adrián, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya ven que les traemos a los mejores invitados y los mejores temas para hablarlos aquí reposadamente. Les veo mañana, como siempre, a las 12 aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado. Hasta entonces, pues sean muy felices, amigos.